bienvenidos a un nuevo programa de Sin Límites ni Fronteras, transmitiéndolo desde Max TV Online y ahora Canal 14 de cable desde Ecuador para el mundo. Hoy día nos vestimos de gala en este programa. Nos vestimos de gala porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado, el doctor Aquiles Rigail Santisteban, que en sí engloba, representa todo lo que podríamos aspirar para ser un modelo de juventudes, un modelo para nuestra sociedad, una guía para el futuro, una luz, tendría que decirlo así, aunque tal vez este sea una descripción de una de las películas que usted también maneja, una luz en la oscuridad. El doctor Aquiles Rigail Santisteban es un jurisconsulto, abogado de largo tiempo, asesor de la Universidad Católica, candidato a la vicepresidencia de la República, ministro de Trabajo, un ministro de Trabajo que salía con los trabajadores a desfilar por las calles reivindicando sus derechos y ahora guía juventudes y guía a la sociedad a través de sus libros. Necesitamos tenerlo aquí, presentárselo a ustedes y poder beneficiarnos todos nosotros, los que estamos aquí en el país y los que nos oyen en el mundo, de su extraordinaria sabiduría y profundo conocimiento. Bienvenido, mi querido doctor Aquiles Rigail. Gracias mil. Mire, seguramente pues su generosidad extrema, su amabilidad infinita pues hace que estas expresiones hayan sido pronunciadas por usted. Las agradezco muchísimo. No las voy a acusar de exageradas porque obviamente pues tampoco quiero desmentirlas, pero realmente me agrada mucho su presentación, efectivamente, pero fundamentalmente ha sido un catedrático. Con más de casi 60 años de vida como docente, comencé muy jovencito de profesor del colegio, de un colegio Aguirre Abad, y he seguido pues siendo profesor de muchísimas universidades, profesor de maestría. Eso es lo que me honra. No me honra otra cosa sino el ser catedrático, el tratar de influir en mis alumnos, en aquellos jóvenes para que sigan un camino realmente de rectitud, de comprensión de las realidades, sobre todo pues de entrega patriótica y cívica a todos los grandes intereses nacionales. Que es justamente lo que necesitamos, doctor. Justamente a la entrada de este programa, el doctor se ha encontrado con dos de sus exalumnos que le han dicho: justamente por usted he decidido hacerme militar, justamente por usted decidí hacerme abogado. Eso es hermoso, sí, porque se siembra. Sí. Y en este momento, doctor, en el absoluto desfase que vivimos, tanto en Ecuador como en Latinoamérica, es necesario escuchar la voz de los maestros, es necesario nutrirnos de su sabiduría. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Cómo ve usted el panorama general, económico, político, socioeconómico y político que se vive actualmente en Latinoamérica a nivel macro y específicamente en el país a nivel nacional? Bueno, usted me pone tarea de troyanos, como decían antes, digamos, tarea muy difícil y compleja, pero en realidad siento gran pesimismo sobre la forma como se está enfrentando los problemas actualmente a la fecha. ¿Por qué, doctor? Con indiferencia, porque considero que la indiferencia es un gran pecado, es un pecado mortal, que la Biblia incluso así lo conceptuaba. Y me recuerda incluso las frases de Martin Luther King, que decía que no le temen tanto a la maldad de los malos cuanto a la indiferencia de los buenos. ¿Y esta indiferencia de dónde sale? ¿Por qué se produce? Porque el ser humano, fundamentalmente en nuestro país, en nuestra América Latina, en nuestra América hispana, en nuestra Iberoamérica, está descuidando un poco los valores que en el pasado nos ilustraron, nos acompañaron y nos impulsaron. Es así. Y verdaderamente eso es muy malo, porque estamos entrando en una grosera espiral de materialismo puro, que excluye fundamentalmente pues el amor a la patria en todos sus extremos. La corrupción se ha generalizado, justamente se busca pues enriquecerse a través de los cargos públicos en lugar de usarlos como una plataforma de servicio cívico a la ciudadanía, y eso sí me alarma y me preocupa enormemente. Yo creo que el Ecuador tiene que entrar en un proceso de gran reflexión y llamar justamente quienes somos viejos maestros a la juventud para que retomen otra vez ese histórico que sirve para salvar justamente a los escollos que el mar embravecido nos acomete.
Y eso pues me da un pesimismo al mismo tiempo, pero es una cuestión ambivalente, porque al mismo tiempo que soy pesimista, también soy optimista en que la juventud pueda recuperar, reaccionar efectivamente con sus grandes valores que los tiene y volver de nuevo a encaminarse por el camino que el Ecuador espera. ¿Cómo, doctor, recuperar, que es fundamental para la supervivencia no solamente de la patria como tal, sino esencialmente de los valores democráticos, del Estado de Derecho, de los principios fundamentales de la libertad, de la igualdad, que no se basan sino en eso, en la ética esencial? ¿Cómo recuperar estos valores tradicionales? Realmente no es una tarea fácil, pero es una tarea de conciencia nacional y de concientizar justamente al país. Y hablar una y otra vez, aunque pueda parecer caduco, anticuado o arcaico el discurso de las personas mayores como yo, debemos ya empezar a hacernos sentir, debemos pronunciarnos en los medios de comunicación, en los canales de televisión, a través de libros pues que uno pueda escribir, para llamar la atención de que ya hay que recuperar el honor nacional, la dignidad nacional y fundamentalmente el deseo de que este Ecuador no caiga en las vorágines del oportunismo, de la corrupción, del dolo, de la inmoralidad, sino que se recupere la ética pública. Sin la ética pública no se puede vivir. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie tener ética si ve que aquel mandatario, aquel ministro, aquel empleado, funcionario elevado roba y se enriquece con los fondos públicos que no le pertenecen? Entonces, el ejemplo, por eso es que yo sí creo que hay que ser muy drástico en las sanciones, para no permitir que de pronto salgan indemnes aquellos que han escarnecido la dignidad y el honor nacional y se aprestan a ocupar cargos públicos solamente para enriquecerse. Entonces, ¿qué se puede esperar de esos malos ejemplos de aquel Correcto. Que mira y no puede hacer nada y sigue los ejemplos, los malos ejemplos? Correcto. Yo tuve el honor de asistir al lanzamiento de su libro, Las crisis de los partidos políticos frente al populismo. ¿De qué manera este libro puede impactar en las juventudes? Sería la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo ve usted el gran problema que existe, no solamente en Ecuador, en América Latina en general, respecto a la impunidad que se ha convertido ahora casi en una institución? Bueno, efectivamente ha tocado usted un punto neurálgico, un aspecto realmente de gran trascendencia. El libro lo escribí justamente para hacer notar a la clase política que tiene que recuperar sus puntos ideológicos, sus aspectos ideológicos. No puede solamente actuar el oportunismo para en las campañas políticas y entregar discursos que no son precisamente que llaman al orden, a la comprensión, sino a la confrontación. Yo recuerdo que Stefan Zweig, cuando ya estaba en su exilio, pues que lo llevó incluso a la muerte en Río de Janeiro, decía que el Hitler había justamente logrado el éxito electoral porque llamaba a la confrontación y no a la conciliación. Es que los políticos de ahora creen que hay que llamar a la confrontación, al debate, a la oposición, a la crítica acerba y desaconsejada, en lugar de buscar conciliación. Pero una conciliación que no consista pues en reducir y en rebajar condiciones, sino que se trabaje de igual a igual con quienes pues tenga que debatirse. Ese es el mensaje que yo tengo en ese libro, justamente, que la crisis de los partidos políticos se debe a que se abandonan los principios ideológicos y se encuentra solamente el líder político con el oportunismo del momento y el discurso populista, pervertido por cierto, que es coyuntural, no es estructural, porque ofrece pues el oro y el moro, maravillas y maravillas en la tierra, como si fuera un paraíso celestial, cuando en realidad es imposible cumplir. Es correcto lo que nos dice el doctor Aquiles Rigail Santisteban, desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su sabiduría. Uno, necesidad absoluta de rescatar los valores tradicionales que necesitamos como sociedad, la ética, la moral, el respeto, el conocimiento. Dos, la responsabilidad que tenemos los que hemos ya vivido y necesitamos revertir este conocimiento haciéndonos oír en todas partes. Bienvenidos sean los libros como los del doctor Aquiles Rigail. Seguimos después de esta pausa conversando con el doctor Rigail Santisteban y aprendiendo y despertando, que es lo importante.
Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y acompáñanos de lunes a viernes en Así Amaneció. Descarga APP Max TV Online. En la vida a todos nos van a ocurrir situaciones agradables y desagradables. Por eso hemos creado este espacio acompañándote para que juntos, ustedes y nosotros, podamos reflexionar de aquellas cosas que nos pasan. Y examinar aquello sobre lo que sí debemos hacer y aquello que no hay que hacer. Los esperamos todos los lunes a las 11 de la mañana en Acompañándote. Por Max TV Online, de Ecuador al mundo. ¿Has ido al médico y te has quedado con dudas? ¿Hay algo de tu salud que quieras saber? Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer decirles que ahora pertenezco a la familia de Max TV. Esta es la nueva propuesta, se llama Pregúntale al Doc. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos vamos a poder encontrar aquí. Llámanos, escríbenos, aquí en Max TV de Ecuador para el mundo. Populismo, agitación social, desmanes sociales, ataques, no solamente en Ecuador, en toda Latinoamérica. Una voz comienza a golpear nuestras conciencias y empieza también a hacerse una cuestión de comentario general, el hecho de que esto es concertado, se origina específicamente, voy a tocarle el punto, doctor, porque me gustaría compartir su opinión con el público, que esto empieza a ser organizado y sale desde la filosofía y las actividades del famoso Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, se ha hablado tanto del Foro de Sao Paulo que realmente a veces hay dobles discursos o varias interpretaciones. Pero en realidad el Foro de Sao Paulo comenzó con una política, podríamos decir, constructiva y de agrupación de conceptos ideológicos que podrían en un momento dado unificar raíces latinoamericanas y fundamentalmente también iniciar un proceso de reencuentro de las poblaciones actualmente aisladas o en esa época aisladas. Pero fue degenerándose el Foro de Sao Paulo a tal extremo que ya se permitía la presencia de los delegados de la FARC. Los delegados de la FARC estaban presentes en las deliberaciones del Foro de Sao Paulo y hablaban y gestionaban, y allí iba Raúl Reyes, por ejemplo, recuerdo un poco, si la memoria no me es ingrata, Raúl Reyes, representando a la FARC, estuvo en el Foro de Sao Paulo y fue recibido prácticamente con aplausos. Antes de que ellos fueran declarados partidos políticos, cuando ejercían el asunto de la guerrilla. Así es, mucho antes. Y llegó un momento dado en que el Foro de Sao Paulo desconoció la característica o el calificativo de terrorista a la FARC. Muchos países la consideraban terrorista, había 34 o 5 países, pero en cambio el Foro de Sao Paulo no les dio ese calificativo y consideró que era un grupo insurgente nada más. Correcto. Pero no terrorista de ninguna otra naturaleza. Eso de allí pues ya un poco les dio patente de corso a los dirigentes de la FARC para continuar en sus azonadas beligerantes contra un gobierno legítimamente constituido como el de Colombia. Ahí entonces empezó la degeneración del Foro de Sao Paulo. Después entraron, digamos, con teorías un poco extrañas, ajenas a nuestra realidad, y que promovían más bien la beligerancia, la revolución, el terrorismo, el acto pues de insurgencia popular desenfrenada, y eso de ahí pues contribuyó a negar la validez, que yo creo que ya no la tiene de ninguna manera el Foro de Sao Paulo, que reúne también personas de que han tenido pues descalificaciones en sus países de origen, y ahora pues tienen pues su asidero en el Foro de Sao Paulo. Ahora pues hay otro grupo que es el de Puebla, el grupo de Puebla, que también tiene la misma similitud, porque un poco como sabiendo que
que está en desprestigio absoluto. El Foro de San Paulo, entonces ahora lo están trasladando a Puebla para saber un poco si lo maquillan de una manera tal que ese maquillaje pueda pues darles mayor solvencia, mayor credibilidad. Pero es la misma cosa realmente, es la misma cosa, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Queda claro eso, el Foro de Sao Paulo se presenta ahora al mundo como el Foro de Puebla, es así según así lo entiendo, de modo que dejan a un lado un nombre que está completamente desprestigiado. Sí. Pero usted piensa, doctor, que ellos han tenido este grupo de gente que finalmente se junta con el propósito de desestabilizar la democracia en América Latina, han tenido que ver con esta irrupción de movimientos sociales que nos estremecen de norte a sur y que están presentes también en muchas partes en Europa. ¿Cuál es el papel que ellos han jugado? Sí, si usted cree que han jugado alguno. Eso es una metodología muy bien aplicada y sobre todo pues con gran solvencia doctrinal. Me refiero a solvencia no en el sentido de que lo acredito como solvente, sino que es una solvencia reconocidamente hábil o apta para poder desestabilizar. La desestabilización no solamente viene de una oposición legislativa o de una oposición política, sino viene de una oposición callejera que es estimulada justamente por intereses foráneos, que prácticamente a base de la desestabilización es que buscan, digamos, justamente recuperar los poderes o los sitios, pues, de privilegio que tenían antes. Es una especie de, yo diría que es una especie de anarquismo que busca, pues, como era la política el anarquismo, destruir todo para volver a construir. Pero no se puede destruir una colectividad, un principio democrático, destruyendo, pues, para crear otros nuevos. Imposible. Nada de lo que venga del autoritarismo, del totalitarismo, puede crear, pues, un ambiente de paz y de armonía ciudadana. De esa manera, ¿cómo se refleja esta actividad en lo que Ecuador tuvo que vivir y soportar durante estos 10 días, 12 días que estremecieron al país? Sí, efectivamente, me recuerdo esa obra de los 10 días que estremecieron al mundo, digamos, de John Reed. Por eso dije 12, rapidito. Recordé, digamos, sobre la Revolución Rusa. No, en realidad fueron de unos días que el país entero vivió una vorágine de violencia, de beligerancia, pero fomentada definitivamente por sectores, por quinta columnas, como lo llamaban en la Segunda Guerra Mundial, aquellos que se infiltraban en un movimiento que pudo no haber sido negativo, como el de los indígenas, pero que esa infiltración o ese permitir, ese dejar hacer y dejar pasar, hizo pues que todo se degenerara. Y prácticamente pues el movimiento indígena permitió, y yo creo que en algunos momentos permitió desprofeso y apropiadamente que entren estos grupos infiltrados para provocar más el caos. No digo que toda la dirigencia indígena haya sido pues capaz de dejarse infiltrar, pero hubo una infiltración por debajo y también una infiltración abierta, y eso no es permisible, y eso es lo criticable de justamente haberles permitido que haya estas reacciones, estos contactos externos que no tenían nada que ver con el movimiento indígena, y las consecuencias fueron pues la pérdida de la credibilidad ciudadana, la pérdida de la paz social, el tremendo desfase que existe ahora actualmente con las pérdidas económicas del sector privado, incluso también, por supuesto, pues del sector público, ¿no? Y la credibilidad general en la estabilidad de las instituciones. Doctor, nos come el tiempo, esto es televisión, pero no quiero dejarlo ir sin antes escuchar su opinión, porque comienza a sonar esto muy constantemente en los oídos de todos los ecuatorianos, el tema de la justicia indígena. La justicia indígena, de acuerdo a la Constitución, está reducida específicamente a que se maneje dentro de los territorios ancestrales que son ocupados por los indígenas. Pero ¿cómo lo ve usted, doctor, ahora que se utiliza la justicia indígena incluso para amenazar a altas autoridades del país? Esto lo decimos y tenemos que decirlo subrayando que estamos tratando el asunto de una manera objetiva desde el punto de vista de la ley, para que no se nos vaya a acusar bajo ninguna circunstancia ni de discriminación racial ni de ningún tipo de desprecio o maltrato. Doctor, sus palabras. Sí, mil gracias. Sí, este es un tema, digamos, neurálgico, ¿no?
La justicia indígena, desgraciadamente, a veces se ha tergiversado. Y una justicia indígena que tiene que asumir cuestiones de tipo ancestral justamente para calificar o sancionar o juzgar, se ha extralimitado a tal punto pues que hay abuso contra los derechos humanos. Y eso sí no es permisible, ni es admisible, ni es aceptable. La justicia indígena tiene que circunscribirse a ciertas reacciones, pero no a los excesos que ahora se han producido muchas veces y que la prensa nacional ha dado luz. Peor todavía, puede amenazarse a un vicepresidente de la República con que se lo va a someter a justicia indígena, en otras palabras, quizás hortigarlo semidesnudo en algún lugar determinado. Eso sí no es admisible y debe ser pues criticable y censurable. La justicia indígena tiene también que someterse a la justicia ordinaria, no puede superponerse una justicia indígena a una justicia ordinaria del país, porque entonces tendríamos dos polos de desarrollo en cuanto a la extensión de la justicia. Eso no puede ser. La justicia en el Ecuador es una sola. Correcto. Es una sola y no puede ser pues tergiversada, ni movida, ni alterada por otra justicia. Se puede ceder espacios para cierto tipo de juzgamiento, pero no se puede supeditar la justicia ordinaria a la justicia indígena. Eso sí es intolerable. Sabias palabras que hago absolutamente mías y que espero resuenen en la conciencia de todos los ecuatorianos, porque necesitamos estas guías, necesitamos estas luces, necesitamos estas directrices. Para Sin Límites ni Fronteras ha sido un verdadero honor contar hoy día con la presencia del doctor Aquiles Rigail Santisteban, con sus conceptos, con su guía, con su mano firme, con el maestro que por 60 años le ha abierto el mundo, el conocimiento, el universo del saber a sus alumnos. Hoy día todos quienes lo hemos escuchado hemos aprendido. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias, doctora, también. Nos vemos en nuestro próximo programa.